Buenos días a todos. El día de hoy me toca hablar de la inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior, que es un tema de Judith Pérez Castro, que es justamente una de las investigadoras que ha trabajado el tema de la discriminación, por supuesto, hacia las personas que presentan una discapacidad, sobre todo en el terreno escolar. Ella piensa en su trabajo que estas áreas no han sido descubiertas, no han sido explotadas y sobre todo no se le ha dado a la pauta de diversidad que merecen esas personas en cuestión. Bueno, Judith Pérez Castro es investigadora titular tipo A del doctorado en Ciencias Sociales, y además investigadora del Sindicato Nacional de Investigadores. Ella es investigadora a nivel número 2. Bueno, ella ha tenido participación en diferentes investigaciones acerca justamente de la perspectiva de los estudiantes con discapacidad y también del profesorado. Principalmente se basa su trabajo en los conceptos de educación superior, inclusión educativa, justicia social y personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque es en esta parte de la educación que ya deja de ser la cuestión formal, sino para dar un ente al trabajo y ver cómo estas personas pueden inmiscuir en los asuntos de ganarse una profesión, básicamente incluir su labor social. Bien, hay un apartado en especial que nos tocó a cada compañero y en el apartado que nos tocó manejaba algunos conceptos. Por ejemplo, a mí me tocaron 4 de los padres eran muy claros en esa parte, que es discapacidad, que es inclusión, estrategias instituciones educativas. Rapidito, discapacidad son las dificultades que presenta una persona dependiendo de las áreas. La primera es deficiencia, ya puede ser visual o motriz, limitación de las actividades cuando te falta una parte, y por supuesto restricción de participación, cuando por tu condición en la sociedad se te restringe de esta participación. Legalmente estas personas presentan un déficit para la Ley General de Educación, para la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ellas entienden la consecuencia a la presencia de una deficiencia o limitación de una persona, que al interactuar con las barreras se le impone en el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condición como los demás. Otro es inclusión, que deriva del verbo incluir, es decir, hacer partícipe y reconocer la diversidad que existe en las personas. Y por supuesto estrategia, que es la forma en la que se va a llevar a cabo tal acción para alcanzar una meta trazada. Por supuesto, inclusión educativa. La institución educativa son aquellas organizaciones que forman parte de un sistema abierto, evidentemente, que a través de tareas y ciertas funciones van mostrando una pauta para el comportamiento y las relaciones de la sociedad. Por supuesto, el marco teórico de esta persona se esencia en Amalia Gamio Ríos, Patricia Brogna. Ellas dos son investigadoras que han inclusive tenido puestos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y justamente en la lucha por estas personas, la UNAM y la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad. Y por supuesto, ANUYES. Y han participado con diversos tipos de leyes, que es el mismo trato que se les da a una persona que podemos establecer como normal, o digamos en un 100% de sus condiciones, a una que presenta deficiencia. Por supuesto, ella traza en esta parte del trabajo el problema a enfrentar, que es sobre la discapacidad, que no se le ha dado el suficiente uso a la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, con la apertura que tenemos en cuanto a la manera en que se puede llevar una clase, no nada más es en la escuela, es decir, la institución, sino a través de la tecnología podemos llevar a diferentes formas. Además, la discapacidad se divide en diferentes formas, no todos es igual. Es decir, una persona auditiva puede desarrollar inclusive diferentes métodos, como la música, que inclusive ya es un tipo de licenciatura. En fin, apegarte simplemente a que hay una apertura que no había antes y que se está desaprovechando.
y por supuesto poca centralidad de las personas con discapacidad. Y es que las estrategias y sobre todo las políticas públicas nos ayudan mucho a incluir a estas personas en las instituciones, e inclusive estrategias de parte de las propias instituciones educativas hacia ellos mismos negar la entrada. Y es que se cree que con solamente poner una rampa de discapacitados ya estamos siendo incluyentes, y no es así, no es así. Nos falta trabajar mucho y una apertura radical en cuanto a las discapacidades y desconocimiento de las condiciones de las personas con discapacidad. Efectivamente, las condiciones en las que vive, las condiciones en las que se presenta, inclusive la condición de su propia discapacidad, para la apertura de lo demás. Ella dice que las estrategias son un campo poco desarrollado, e inclusive apenas hasta 2005 se han inculcado leyes. La inclusión de la educación terciaria ha sido un proceso de incrementar y un tanto desarticulado al posterior y entre las diferentes instituciones. Es decir, se deben intervenir. Básicamente sus modelos son un modelo médico rehabilitador. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente es como una terapia. Y el liberalismo ha impulsado mucho el que estas personas se hagan presentes, porque el conservador, si nos remontamos a la historia, conservador, o digamos sí, el poder religioso ha considerado a estas personas como inútiles. Finalmente son gobiernos, es sociedad, son instituciones, son políticas públicas, es empatía que debemos tener, sobre todo las instituciones educativas, hacia estas personas, cómo incluir y cómo gradualmente incluirlas tanto en la parte educativa como en la parte que se busca de la educación, que es el ciudadano mexicano, porque son parte de una sociedad y del concepto de identidad. Bueno, básicamente ahora me toca hablar sobre mi ensayo, que mi ensayo trata sobre un taller de educación sexual en la Universidad Autónoma de Durango, y esto nace a partir del propio tema de diversidad. Me parece que la diversidad no es todo. Hay diversidad en colores, hay diversidad en gustos, hay diversidad en géneros, hay diversidad en sexualidad, hay diversidad de color de piel, etc. Y aparte multiculturalismo, ideas y opiniones, las cuales se deben de respetar. Pero el tema de la sexualidad no es que ahora sea un tabú, ya no como antes. El problema de la sexualidad en estos días es que la saturación de redes e información han permeado sobre los adolescentes y sus pláticas cotidianidad. Es decir, la sexualidad se ha frivolizado de tal modo que los representantes no son especialistas, sino que a partir de la experiencia cuentan estos famosos youtubers y se convierte en el centro. Es decir, la situación se presenta ni siquiera en la hora de clase, sino lo que pasa entre clase y clase. Y es relevante conocer la sexualidad, porque ya hay una apertura de todo, pero la sexualidad la encasillamos básicamente a cuestiones muy básicas. Se genera a partir de prácticas educativas, a partir de eso nace el proyecto, nace a partir de temas de las conversaciones entre clase y clase, y se enfoca en la desinformación de la sexualidad. ¿Por qué? Porque es un concepto complejo y que abarca diferentes áreas, y creo que la oportunidad de hablar de esos temas es mediante un taller, el Toca Juega Aprende. Los conceptos son adolescentes, sexualidad, cambios biológicos, orientación, género y cambio. Y por supuesto la tesis que generamos es que la desinformación de los temas de la sexualidad a partir de las nuevas fuentes de consulta se constituyen como los nuevos paradigmas para los jóvenes. Y es que justamente la antítesis es que si estamos en un mundo globalizado y ahora tenemos la conexión al alcance de un clic, porque se sigue presentando la ignorancia en cuanto a estos temas, es decir, la frivolización del tema. Y la motivación es básicamente entrar un taller al lado de una psicóloga que nos especialice desde que la sexualidad, el género, los diferentes tipos de relaciones que hay, las enfermedades venéreas, por supuesto, los gustos y las emociones, alguna cuestión emocional, porque nada más es eso. E inclusive el género y cómo concebimos nosotros el género. Preguntas como qué es sexo, qué es la identidad de género, qué es la sexualidad, cómo los patrones culturales intervienen en esto, porque la cultura es muy importante, qué me dicen en casa, cómo comenzar una vida sexual, a qué edad se comienza una vida sexual, por qué, porque el cuerpo pide esas necesidades. Y es que los adolescentes en esta etapa sobre todo presentan cambios en contra de su voluntad.
Básicamente concluyo con los temas. Uno, diversidad en cuanto a discapacidad, y es que la complejidad ha marcado que estas personas son parte de una sociedad y se deben hacer notar. Y es justo para la escuela que acondicione desde su parte arquitectónica como sus planes de estudio hacia estas personas y dentro de las posibilidades que ellas pueden manejar. Eso es una. En cuanto al taller de sexualidad, es poner en tela de juicio la globalización. Es decir, si ya hay mucha información y tenemos la información al alcance de un clic y ya todo está escrito, ¿por qué se siguen presentando casos de ignorancia y de no saber qué pasa con estos temas? Soy Rubén Beltrán, esta es para mi clase de educación y diversidad.